Muy buenas, hoy toca tercera parte de Liber Xenologies, que para quien no lo sepa todavía, y no sé qué hace viendo la tercera parte, es un libro dedicado a las razas Xenos de Warhammer 40.000, escrito por Drake, que es el road trader de Warhammer Quest en Blackstone Forte. Seguramente si lo estáis viendo en YouTube, aparecerá el vídeo 1 por algún lado de aquí. Y si no es así, pues lo buscáis. Y ya hemos visto casi la mitad del libro, más de la mitad del libro. Y ahora, pues hoy vamos a ver, sobre todo, razas Xenos, ya un poquito la leyenda, un poquito que no se sabe si existen o no existen. Y sobre todo, lo que viene al principio son historias, trozos de fragmentos de otros, pues, xenólogos. Y ya nos quedará para el siguiente vídeo los Tau, Krot, bueno, Krot ya lo hemos visto, pero los Tau, un poco la terminología Krot y demás, y razas súper raras y entrevistas y demás, ¿vale? Y un poquito hablando ya del Blackstone Fortress en sí, de la Fortaleza Negra. Pues comencemos. ¿Qué nos toca ahora mismo? Ahora, el propio Drake nos está hablando de que nos va a poner trozos, fragmentos, hablando de cosas relacionadas con los Liber Xenologies. Ha habido otros libros, aparte del suyo. El suyo es una recopilación de material que él ya conocía, mejorado. Es como, bueno, él ha investigado si ese material era bueno o malo y lo ha refinado. Y aparte, pues, de gente famosa que ha sido xenólogos y alguna que otra anécdota importante. Pues nos vamos a ello. Él nos está diciendo que durante la historia de la xenología ha habido gran interés por la humanidad, por saber qué hay más allá de la humanidad. Y aunque la humanidad ha entendido de que la humanidad está destinada a gobernar las estrellas y todo lo demás es simplemente algo que está ahí interponiéndose, Drake cree que no hay que tener en cuenta otros factores, ya que cree que los xenos pueden llegar a ser un problema para la humanidad, más de lo que la humanidad cree. Y aquí lo va a relatar las cositas que él ha ido viendo. Y también dice que desmiente o confirma algunos datos de otros xenólogos que él ha estudiado. Entonces vamos a empezar por lo que él cree que es más relevante. Wolfenbüttel. Pues Wolfenbüttel fue, digamos, el primer xenólogo que empezó a recopilar información, ¿vale? Y el libro Xenografía Universalis fue el primer texto recopilado, siempre había cosas sueltas, de la xenología. Ya lo mencioné anteriormente, pero el Xenografía Universalis fue el primer Liber Xenologies que salió. Este no es una reedición, es como otro libro. Y el señor que lo escribió es el que vamos a hablar de él ahora. Vale. Pues Zinus Wolfenbüttel, ¿vale?, es el tío que él más respeta de los xenólogos, porque fue, digamos, que el gran padre de la xenología. Que nació en Terra, prácticamente muy cerca del Palacio Imperial de Terra. Y de una familia muy pudiente, de una familia muy, muy importante de Terra. Él, a lo largo de su vida, tuvo un problema, ¿vale? Que es que su familia murió asesinada por, no te dice qué xenos, ¿vale? Pero dice que son Aeldaris corsarios. O sea, no te dice quién lo mató exactamente, pero son los corsarios. Que no lo sepa, los corsarios, que los ven de Forward, son una rama de Aeldarin, o sea, de Eldar, que no son ni Eldar, no son ni Krathwor, ni son... No son ni Asuryarin, ni Drukhari, son la mezcla. Porque digamos que tienes tú en tu juventud, tú puedes decidir irte de donde sea y te unes a los corsarios, que son básicamente piratas espaciales. Y son los que van con las alitas y demás. Luego, cuando te aburras de ser pirata especial, puedes volver. Entonces, pues desde ese momento se obsesionó por descubrir más sobre los xenos y sus motivaciones y escribió un libro. Ese libro estaba dedicado sobre todo a la disección de los xenos, o sea, no tanto a el comportamiento y a cómo eran en sí. Y cada vez que más se adentraba en estudiar estas especies, más se obsesionó hasta llegar al punto
en el que se volvió paranoia y sus textos cada vez tenían menos sentido. Al final, después de ver los últimos textos, no va a salir aquí. Terra lo declaró herético, ¿vale? Porque ya estaba escribiendo cosas de la deformidad y cosas que eran un poco extrañas y lo iban a ejecutar. Y su trabajo pues se iba a declarar herético. Pero justo el día antes básicamente de matarlo, desapareció. Y se encontró en su laboratorio o en su sitio, el sitio donde él estudiara, una especie de sarcófago de metal que tenía trazas de pelo y de sus dientes y sangre y un poco más. Y se sabe que poco después su acólito, o sea, el que le ayudaba con todo esto, también desapareció. Y se sabe poco más de él. Dice que aunque el libro está excomulgado, el libro no se puede hablar de y tal porque se considera material herético, Janos Drake lo ha estudiado y tiene una copia, el que intenta no hablar mucho de ella. Vale. Ahora nos vamos a Zachaus, o Zachaus, supongo. Es que no sé, Zachaus, porque sería Yana. Este es Principia, este es el libro suyo, ¿vale? Principia Senocarum. ¿Quién es este señor? Este señor, soy muy fan de este señor, ¿vale? Este señor había nacido en Necromunda, ¿vale? Era un, digamos, joven aristocrático de la Colmena Prime. Y él digamos que le encantaba la gresca. Le gustaba mucho meterse en broncas. Entonces él solía bajar al submundo simplemente para pelearse y hacer de playboy. O sea, era un tío que iba a los bares de Necromunda y al submundo iba en plan de, pues yo soy el puto crap porque me he enfrentado a no sé qué bicho, no sé cuánto. Iba siempre rollo Adonis a ligotear. Y llegó a tener tan fama porque el tío se llevaba una escolta. Ya porque tenía dinero, era aristócrata, y se llevaba una escolta de acólitos que iban grabando sus hazañas y iban apuntándolo y escribiendo un libro, que era este libro que hay aquí. Y bueno, no era exactamente este libro, ¿vale? Este libro es como el compendium de todo, pero pues cada vez que mataba a un bicho o algo, pues encima quedaba constancia de que estaba grabado y además había un señor allí escribiéndolo y básicamente era como un superhéroe. Él se consideraba un superhéroe de su mundo. Y la compilación de volúmenes se llamó De Principia Senocarum, ¿vale? Que era un libro que empezó a escribir. El libro se llamaba básicamente Lo que encontré en el sumidero, o así, la traducción, que puede ser. Y va hablando sobre todas las criaturas que él mismo descubrió luchando contra ellas, como los Gorelex, que no sé cómo se traduciría, los catódicos, peces catódicos, como los rayos, los Hitnagi, los Tereblons, los cangrejos de tumba, las serpientes espirales, los Ocillatin Crames, Neverdrons, Morrions, Alfanians, no sé, un montón de especies. Él las descubrió y se las cargó. Entonces, pues es un tío que se hizo bastante famosete, pero es que además era un tío muy guay. Era rollo, no sé, un Zap Brannigan, por ejemplo, pero que hacía cosas. Aquí, vamos a Tensis. Historia Empyrealium. ¿Vale? Dalen Tensis era una Magos Biologis que nació en el mundo forja de Kappa Prime. Que ella se había obsesionado por descubrir todo lo que conllevaba los senos psíquicos o los senos creados por la energía psíquica. Una pregunta, la música va bien, ¿no? Si está demasiado alta, te lo decís, ¿vale? Es que yo no la escucho. Hasta tal punto, ¿vale? Que creía, de hecho no creía mal, creía que... Perfecto. Que algunos seres estaban muy relacionados con la disformidad y emergían de otros universos paralelos o universos alternativos.
Para ese estudio cada vez se acercaba más a la brecha de disformidad. Hasta llegar prácticamente al ojo del terror. Fue así, digamos, el xenólogo que más cerca ha estado en el ojo del terror. Su primer trabajo, Historia Empyrealium, fue completado la estación de Kappa Prime. Y se la llevó cuando había vuelto del ojo del terror y explicó todo lo que había visto. Pero les parecían que alguien que había llegado tan cerca y se había quedado normal, pues algo tenía que haber de problemático. No sé, esas actividades no lo veía muy bien el Ordo Hereticus. Así que investigó más y digamos que le dio un orden de capturarla, ¿vale? Para interrogarla. Pero ella desapareció y se piró. Mandaron a los relictores estos Astartes, que entiendo que son los tíos que mandan a la gente que se ha portado mal del Ordo Hereticus, para, digamos, persuadirla y que viniera y que le hicieran una entrevista. Pero nunca la encontraron, porque tanto ella como su nave desaparecieron. Y se tiraron, creo que son 3 siglos sin aparecer. Pero un día, ¿vale? Es decir, 3 centurias, 3 siglos. Un día, pues los mismos relictos no, a lo mejor son otros, ¿no? Pero los relictos que fueron también a un planeta que se había, digamos, habido amotinado, había como una especie de culto y no les gustaba un pelo, mandaron a los relictos básicamente a partir en la cara a todo el que pensara un poquito difícil. Y encontraron que había como una especie de erupción psíquica. Y esa erupción física aparecía como una especie de cangrejo, más que cangrejo, como una especie de garrapata gigante alrededor del planeta, que los habitantes del planeta adoraban como si fuera un dios. Y la llamaban Dalek Tenzin, que es el nombre de la tía. Dice que habían 300 años que no se había escuchado ese nombre. Y que no podía ser casualidad que ese nombre volviera por la zona donde la estaban buscando. Y se cree que de alguna manera o se ha convertido en un dios o uno de esos seres que viven en la disformidad la ha atrapado de alguna manera y la controla. Pero muchos creen que son simplemente coincidencias, pero Drake opina de que hay demasiadas cosas en común y siempre pasa cuando los relictors van a un sitio. Cuando los relictors van a por alguien, se aparece. Pero es un ser que hay que, digamos, evitar. Sigamos. Einak. Este me ha parecido muy cachondo, la verdad. Senos Corporis Fabrica. Ese es su libro. Vale. Einak era del planeta Aluta 14. ¿Vale? Y siempre ha sido un defensor férreo del credo imperial y sobre todo estudiaba la xenología para documentarse sobre bichos que no pertenecían a estas cosas y no entendía cómo había señores que no creían en estas cosas y no podían existir. Pero empezó a fascinarse por los pieles verdes. Era una raza que le volvía loco. Hasta llegó el punto, digamos, que es el que más ha estudiado sobre pieles verdes. Sabemos que los pieles verdes todavía no tienen muy claro el imperio qué son. Y en este libro al principio se ha hablado de que se cree que son una planta animada. O sea, que no se cree que no son ni animales, sino son un vegetal animado. Una especie de hongo. Es el único, lo que digamos que es lo que el imperio ha quedado más o menos claro. Pues este señor, el Einak, tenía otra teoría. Que él había sacado estudios que decían que los orcos son un es que lo estaba leyendo en inglés. Mycontoxis, que es una especie de hongo venenoso, que es un veneno. Se cree que ellos son un veneno en sí, que como si fuera el cuerpo humano la galaxia, como si fuera un ser vivo la galaxia, ellos están envenenando la galaxia y se están propagando. Es como un veneno que poco a poco envenena la galaxia. Y actúa de esa manera. Entonces intentó experimentar cómo detener a los orcos creando una antitoxina, básicamente un antídoto. Pero no un antídoto tal cual, sino una especie de inmunización para que cuando los orcos vinieran se murieran porque no afectara a tu cuerpo. Él creía que si se inyectaban una toxina
pues los propios pieles verdes no se podrían acercar a las zonas donde hubiera humanos porque sufrirían daño por estar cerca, porque a ellos les afectaría como si fuera un veneno. Básicamente estaba intentando encontrar una cura contra los orcos. Spoiler, sale mal. Entonces él crea un suero y va a experimentar con él, pero cree que él debe ser el primero, porque dice, nadie más que yo debería ser la primera persona en inyectarme este antídoto para probarlo. Entonces, pues una plaga de psicosis, o sea, una enfermedad de psicosis colectiva infecta el planeta, el sistema de Aluta. Y los documentos que hay simplemente es que se da por perdido y se ordena el exterminatus. Y se cree que se ha perdido todo el trabajo de él, porque claro, estaba en el planeta. Pero un tiempo después se encuentra un par de copias del el libro Serus Corporis Fabrica. En un estado un poquito deteriorado, pero bueno, se encuentra. Así que cogen esas copias y las tienen, a ver que no me equivoque de decirlo, las tienen en containers, básicamente contenedores de Armaglass, que es como cristal, un armazón de cristal, como un cristal gordo, reforzado. Para 2 páginas para que sean visibles. O sea, no está completa la fórmula, pero simplemente para que puedan verlo. Pues no se puede replicar esa fórmula. Es una pena que el trabajo de este hombre acabara así, pero es un documento fascinante para cualquier historiador xenólogo. Y ahora aquí recomienda, dice, desafortunadamente también hay xenólogos que son farsantes y hay que tener cuidado con ellos, ¿vale? Porque hay muchos que se inventan las cosas y pues él está aquí muchas veces para ver si eso es verdad o mentira. Y ya hay varios libros que te está diciendo que no les tengan mucho en cuenta, como el libro de Camargo Mortis Senoris, Alcirón, Doctrina Numorum, Senorin y el de Boyac, Bibliotheque Xenologis. Esos libros ya dice él, oye mira, esto ni lo miréis, porque estos son falsos. Aquí nos vamos a una historia que nos cuenta el propio Drake, sobre un ser que solo ha visto uno, que es el Molluscus veritas, o llamado en idioma normal el Genya Falak, que llamaremos el Falak. Dice que no todos los xenólogos que existen lo hacen por la ciencia. Muchos lo hacen por dinero y riquezas y demás, porque encontrar razas, senos que sean muy difíciles reporta prestigio, y aparte de prestigio reporta dinero, porque tú puedes esas razas que tú encuentras las puedes vender a un precio bastante guay. Y hay siempre gente de los altos señores de Terra y demás, pues que le gusta tener su bichito, si se puede tener y tal. Y contra más raro, pues siempre es mejor. Y nos cuenta la historia de un Falak, que es una especie de... No, es que el capitalismo también está en el Warhammer 40.000. No solo va a ser por el emperador. Una especie de calamar pequeñito hecho como de brea, ¿vale? Es como una especie de calamar que el texto es como de brea, que él consiguió hacerse con uno, ¿vale? Estos calamarcitos, ¿vale? Fueron una especie de infección que tuvo el Imperio porque se reproducían el agua refrigerante de los plasmas de las naves, de los, digamos, de los generadores de plasma. Y pues se dieron cuenta de que había que eliminarlos, pero era una raza que era muy peligrosa, ya lo explicaremos por qué. Así que los eliminaban, no los cogían. Pero aquí nuestro amigo Drake consiguió tener uno, que tenía uno guardado. El peligro que tiene esta raza es que ya hemos tenido varias razas que hacen esto, pero el peligro que tiene esta raza es que se pega, y como te pille la cabeza, te empieza a pudrir el cerebro. Y mientras tanto, pues es un dolor tan intenso que te obliga a decir la verdad. Entonces eso está muy guay, porque a veces viene muy bien. Entonces el Drake tenía ahí uno como recuerdo de sus movidas de Road Traveler.
Hasta que un día, pues cuando llegó a Precipicio, en el Blightstone Fortress, Precipicio, para el que todavía no lo sepa, es la ciudad portuaria, por así decirlo, que hay cerca de la Fortaleza Negra del juego, que es una especie de isla tortuga. En Precipicio, normalmente cuando llegó, él tenía dinero, tenía su nave super guay con su defensa y tenía un montón de guardias. Pero su largo tiempo en el Precipicio hizo que cada vez se quedara con menos recursos. Pensaba que allí cuesta mucho dinero y además cada vez que se mete a la Fortaleza Negra no siempre sale bien. Pues una época de sequía que tuvo, entonces su nave no estaba tan bien preparada y tan bien defendida y le entraron a robar. Y le robaron un montón de rifles que tenía él en plan de coleccionismo, super guays. Y se mosqueó mucho. Entonces consiguió encontrar al señor que le robó los rifles, pero ya lo había vendido. Y dijo, pues lo estuvo torturando para, oye, vamos a... ¿Me dices quién te lo ha comprado o te mato? Pues el tío decía que no. Que no le decía nada. Pues dice, bueno, pues vamos a jugar un juego. Entonces va a por el cacharrito este y lo saca. Con unos guantes lo saca para dárselo. El señor al que le había robado ya conocía a estos bichos. Así que tenía mucho miedo de ellos. En plan, no me lo toque, que no me toque. Pero no iba a decir la verdad. Así que se lo pega a la cara. Y entonces pues empieza a rabiar de dolor y le cuenta que quién es el tío que le ha robado. Pero que le quite ese bicho rápidamente porque puede ser demasiado tarde. En plan de, suéltame, quítamelo. Y Drake dice, bueno, demasiado tarde puede ser un momento. Un momento después puede ser demasiado tarde. Pero tengo sed y voy a esperar un poco más de un momento. Así que va, se echa su whiskycito o lo que sea, su bebida, no me acuerdo cómo se llama, su bebida espirituosa, se toma su traguito muy tranquilamente y luego va. Y dice, bueno, efectivamente ya era demasiado tarde. Y había muerto tanto el bicho como el tío. Entonces coge su bichito y lo vuelve a meter en el frasquito y lo tiene guardado desde entonces. Y ahí lo tiene de recuerdo. Y pues recuperó sus armas y pues es una anécdota de un bicho raro que él destaca que tiene. Bueno, seguimos. Ahora vamos a los tiránidos. Me hace gracia que tengan tan claros cuando en la mitad de los libros los tiránidos no existen. Drake lo tiene súper claro, que sí existen. Pero sin embargo para él los necrones son los padres. No hay necrones. Digo, coño, la cruzada de Indomitus y no hay necrones. Pero bueno. Bueno, pues seguimos. Los tiránidos. Drake nos advierte, ¿vale? Que hay sitios de la galaxia donde estos seres depredadores vagan sin fin y están siempre hambrientos y hay que tenerlo muy en cuenta. Él cree que contra esto no se puede luchar, ¿vale? Está desequilibrado el juego. Pero que cree que el Imperio no tiene suficientemente en cuenta y además niega su existencia. Según el Imperio, los tiránidos no existen para la población mundial. La población del Imperio solo mira la devoción y solo mira que el emperador lo va a proteger y demás, y todo va muy chachi. Pero no tienen en cuenta este ser que es un gran depredador y que no están preparados, y como él dice, tienen que prepararse para todo lo que venga. Se hablaba de que eran unos tipos de mutantes, pero él cree que no. Él cree que es una especie de depredador grandioso, o sea, el más grande de los depredadores. Que se es conocido en algún lugar como el Gran Devorador. Que la primera vez que él se encontró con los tiránidos, que de hecho él nunca ha visto un tiránido. Para él cree que existe, pero él nunca ha visto uno. La primera vez que se ha encontrado con los tiránidos ha sido el fragmento religioso llamado La Visión de San Kessel of Marinorum, ya no quería decirlo mal, que son unos cuentos que describen una especie de muerte espiritual de los mundos. O sea, es como que cuando el mundo va a morir, pues hay una serie de etapas que pasan y él los suele ver bastante. Tiene unos serios patronos que parecen a los que él ya hablan de los tiránidos, que es los que ella conoce. Y hay unas ilustraciones terribles
sobre seres, figuras que son una especie entre lagartos y serpientes, entre cocodrilos y serpientes que atacan a los planetas. Y en estas visiones ve a una, básicamente, morir al Astra Militarum y devorar mundos. Visto por un poco más de biología, cree que estos son una masa, una biomasa que se adapta a las necesidades que necesita. O sea, en plan de si yo necesito bichos gordos y para romper tanques, los creo. Que yo necesito muchos chiquititos para devorar lo que sea, también. Entonces, que puede crear a voluntad. Y los pocos sobrevivientes de los mundos que han sido destruidos, lo único que dicen que salen horrorizados de toda la destrucción que ha visto y que el planeta se surge en la más oscura, se adentra en la mayor oscuridad. Eso es lo que le precede a los tiránidos. Estas son las visiones que tiene este hombre. Va a morir, o sea, todo se hace oscuro. Ahora te lo voy a explicar bien, ¿vale? Ahora va a ser las visiones. Pero dice, no sé si estas visiones son hechos, pero esperemos que solo sean sueños, porque si no se va toda la mierda. Aquí vemos como las visiones y los dibujitos que él hacía. Dice, en mi sueño, la larga noche es lo que precede a esto. A la noche eterna. Las atrocidades que vienen y su número no puede ser ignorado. Debemos decirle al trono y preservarnos de que esto no es una pesadilla, sino es una visión de lo que está por venir. Luego, después de la gran oscuridad, primero llegan una especie de nubes, como nubes grises, como nubes de ceniza, ¿vale?, que van vomitando seres. Cuando empiezan los primeros gritos, los astrópatas del mundo miran al cielo horrorizados el torrente que emana sobre ellos, y la agonía empieza a extenderse por el mundo. Y cuando la luz del emperador no llega hacia nosotros, o sea, al haberse tapado todo por una nube de tiránidos, cuando la luz ya no llega, ya está todo perdido. Y bueno, vamos aquí. Luego los satélites, o sea, las señales orbitales dejan de responder. La tormenta empieza a tronar, como ya empiezan a escucharse ruidos súper fuertes. Y seres con garras y con colmillos empiezan a aparecer por todos lados, sin que pudiéramos volver a ver nunca al dios emperador. Los horrores ya están con nosotros. Las nubes son la primera parte. Después de las nubes llegan las criaturas. Y las abominaciones que llegarán son serpientes. No son serpientes ni insectos. Pero lloverán desde el cielo sin cesar. Estas criaturas, lo que dice, tienen garras, tienen dientes, tienen pinzas. Devorarán todo en su camino. Son insaciables y no se pueden defender de ellos. Los regimientos de la guardia caerán en un tumulto, o sea que simplemente morirán todos. Y todo el mundo entrará en pánico, llorará, gritará, hasta que la oscuridad termine de devorarnos. Esto pasará en cualquier lugar que llegue el enjambre. Sucumbiremos. A ver, muchas gracias. Aquí ya, eso eran las visiones que tenía ese señor. Ahora vamos a biología. Dice que después de todo, como siempre que vienen los tiránidos, hay una confusión y una histeria. Nadie te dice nada concreto. O sea, nadie te dice, estos son bichos así. Sino que hay garras y ¡ay! Me atacaron y ¡fua! Entonces los pocos sobrevivientes no son una fuente fiable para saber cómo son los tiránidos. Pero sí tenemos manuales de la Guardia Imperial que te dicen cosas bastante claras sobre ellos.
Dice que su aspecto suele ser eso, entre una especie de reptil, de una anatomía de un carnívoro y que suele ser, en esos aspectos suele ser extremo. O sea, muy ágil, muy veloz, siempre estamos hablando de los tiránidos genéricos ahora mismo. Tiene todo su cuerpo, está hecho para matar, desde sus dientes, sus garras y sus armas. Y suelen llevar como una especie de tumores o cánceres, que son protuberancias que salen de ellos, que son propias armas también. Disparan a sus enemigos entre larvas y ácido, en lo que siempre es horrible y de ver. Y en el caso de que necesiten seres más poderosos, aparecen unas versiones más grandes que un humano. Entendemos que son los guerreros tiránidos Company, que suelen ser un poco más lentos, pero también son muy eficientes. En el caso de en el caso de que ellos necesiten algo más, empieza a haber criaturas mastodónticas, criaturas enormes, mucho más lentas y no tan listas, pero que pueden cortar cualquier tanque, cualquier búnker como si fuera carne. Y que lo que han visto, o sea, la cosa más exagerada que ha visto era una especie de fauce que se asemejaba, no él, sino lo que ha visto la gente, una especie de fauce que se asemejaba a una especie de locomotora. Era como una locomotora con boca que iba echando como ruido, como si fuera el ruido de una locomotora, iba devorando todo lo que estaba en su camino, como si lo utilizaba como su combustible. Eso la verdad no sé a qué se refiere. Sí, puede ser no me acuerdo, el de la boca que la abre. Pero dice que eso es... también es verdad que esto son cosas que te cuenta la gente, así que... Y hay que tener en cuenta que hay algunos que son más grandes y tienen pinta de inteligentes. Y que se cree que estos tiránidos son como sus líderes. Pero no tienen muy claro si hay líder o simplemente son como mandos. Porque él cree que el líder es un único líder. Es como un líder conjunto. Pero sí tiene muy claro que casi todas las recomendaciones que hay es que si matas a uno de ellos, pierden parte de su estrategia. Ya no es solo matar por matar, sino ese da órdenes. Y esas órdenes, pues, son importantes de tenerlas. Pero eso, no tiene muy claro si son directamente un líder o es una especie de jefecillo de escuadra, o sea, como si fuera una especie de sargento. Dice que en este ejército no hay rangos, no hay idioma, no hay nada. Simplemente se mueven como una especie de cazadores. Y hay que tener en cuenta... Y poco más aquí. Esto te está diciendo todo lo mismo. Bueno, aquí te pone una imagen de los tiranidos atacando una nave muy chula. Y ahora nos están hablando de sus armas. Esto es un poco más extendido lo que ya hemos dicho antes. El Carnificus Naturalis, que básicamente está hablando de la parte del Serology dedicado a lo que serían las armas. Que las xenoespecies tienen muchas variantes y cada vez salen más. Que creen que van aprendiendo de lo que se van comiendo, pero no lo tiene demostrado 100%. Creen que las habilidades de mutación tienen que ver más con instinto que con aprendizaje, como los cross. Los cross sí se comen algo y aprenden de ello, ¿no? Él cree que todas las armas son una especie de necesitamos una cosa y aparece. Suelen, como he dicho antes, suele haber como una especie de tumores o mutaciones que se van extendiendo desde sus propias manos, incluso a veces de su espalda o de su pecho. Y suele lanzar gusano, ácido o incluso partes de su caparazón que explotan. Hay algunos ejemplos que tenemos en el Xenologia Universalis, en el primero, en el de las disecciones, que pone un pequeño extracto sobre las armas tiránidas. Dice: estos monstruos insectoides, miembros insectoides de un enjambre, tienen armas y armaduras a partes iguales. Sus garras son pistolas, toxinas e incluso tintes y lo que son pelos, como si fueran antenas.
Todo en su cuerpo es un arma, incluyendo sus órganos. Toda la naturaleza tiránido está hecho para matar, incluido sus huesos. O sea, creía que tenían quitina, pero no, son huesos. Salen de su cuerpo en forma de uñas, pero las uñas no son quitina, son huesos que perforan hasta cero, hasta la mayor de las armaduras de los astartes. Los enjambres tiránidos se extienden por toda la galaxia. Tienen varias biomutaciones diferentes y siempre aparecen nuevos horrores cuando se les avisa. Hay muy pequeña información sobre los tipos, ya que varían mucho. Y no se tiene una denominación de cada tipo de tiránido. Bueno, en el códex, si te le hubiera visto el códex tiránido, sí, pero como no suele. Sus mandíbulas son muy parecidas a la del Ambul, pero con la diferencia que el Ambul, ¿vale? El Ambul en sí es quitina. Son como una uña dura, ¿vale? Que se ha endurecido tanto que corta. Pero los tiránidos no, los tiránidos son huesos. Los Ambul tienen una sustancia que le permite endurecer mucho más la quitina. Son biológicamente semejantes, pero no iguales. Hemos intentado aprender de ellos a partir de este ser, pero no hay concluencias. Luego dice que los engendros Citors, que ahora hablaremos de ellos, o los Ghouls y demás, tienen algunas variantes que son parecidas, pero no son iguales. Ya que estos seres, pues parece que sus garras y demás también son de otro material, que ahora vendrán a hablar de ellos. Aquí nos vamos a los Citors, los engendros o los diablos Citors, que son este ser de aquí. Y es Omidae Crystallis. Vale. Durante una de mis expediciones a Blackstone Forte, ¿vale? Estamos hablando de Drake. Pude ver a uno de estos seres, ¿vale? Estos seres de aquí se tiene alguna constancia, pero se creen que incluso se extinguieron porque los Tau lucharon contra ellos mucho en las primeras guerras que tuvieron de expansión y dicen que prácticamente los destruyeron. Pero Drake dice que él ha visto uno y da fe de que existen. De que en una de sus incursiones de Blackstone Forte, como Blackstone Forte es cambiante y se va moviendo, pues se quedó atrapado en una especie de cámara donde estaba él solo. Él ya está acostumbrado a ese tipo de cámaras y pues escapó saltando por algún sitio y consiguió escapar, pero estaba solo y llegó a otra cámara. En esa cámara lo que pudo ver es que había una especie de luz azul muy tenue, una especie de LED, ¿vale? Tipo como JJ Abrams, ¿vale? Cuando te hace la imagen azul esa tirando, y era lo único que se iluminaba en la habitación. Pudo ver un montón de urgófagos, los Urgul, que son los bichos estos ciegos de Blackstone Forte, que estaban acechando algo. Pero dice que no es normal porque los Urgul suelen atacar directamente, nunca se quedan acechando. Si ven algo lo atacan. Pero había un montón, una decena, que estaban como acechando en las sombras, ¿sí? Pero no estaban atacando directamente. Y quería ver qué atacaban. Entonces en el centro de la sala había un ser que parecía un humano. Decía, hostia, pues hay un humano que le van a atacar. Y antes de hablar, de decirle, Quillo, que te van a atacar, se dio cuenta de que cuando se giró emanaba una luz extraña. ¿Vale? Es esto aquí. Aquí dice que es como azulona, pero bueno, también puede ser ilustrado. Lo que primero que se dio cuenta es que la cara se asemejaba a una especie de máscara que se había derretido. Y era una especie de risa burlona. Yo creo que la mejor definición que la máscara de Scream, ¿vale? Y se daba cuenta que de sus manos tenía una especie de garras y también salía una especie de luz. En el momento de que él se había dado la vuelta para mirarlo fríamente, se cagó de miedo. Dice que estaba aguantando la pistola y casi se le cae. Pero en ese momento los urgrófaros empezaron a atacarle al bicho. Aprovecharon que estaba distraído para atacarle. Y de las manos de este bicho, de una mano, aparecía que tenía como una especie de disco de cristal, el cual explotó y de repente se dice que hizo como una especie de impulso y se desvaneció el bicho. Desvaneció. Y cuando
volvió a ver un poco después del boom ese, encontró un montón de fragmentos tirados por todos lados por el suelo de como un cristalito azul. Y bueno, azul porque es el reflejo de la luz. Y todos los urgrófagos habían muerto, todos con un corte de la garganta igual. O sea, todos tenían el mismo corte de la garganta. Le habían matado a todos y esos cristalitos pues estaban por ahí tirados por el suelo. Él aprovechó y cogió uno de esos cristales y se lo llevó para inspeccionarlo. Una vez que estaba ya en su nave, cuando ya se reunió con su grupo y tal, en la nave, cuando estaba estudiando el cristal empezó a desvanecerse y como que las mejillas del cristal atravesaban como la pared, como se iban para arriba. Y se quedó como, vale, pues me he quedado sin cristal y no tengo pruebas de lo que he visto. Se cree que, como he dicho, los Taus acabaron con ello, pero también dicen que en la cruzada del mariscal Helbrecht de los Templarios Negros se encontró con estos seres y básicamente los exterminaron. Pero también hay otros sitios que creen que evitaron, algunos de ellos evitaron que los encontrara Helbrecht y consiguieron sobrevivir. Y la descripción es de aquí, es la misma que la de aquí, pero técnica. Tienes unas luces que le salen del pecho, de los ojos y de las manos. Suelen ser maestros en el uso de los cristales que utilizan como armas. Y la sociedad Aeldari los conoce y los tiene como una especie de seres ancestrales de tecnología rara. Tecnología rara para un Aeldari es algo. Vale. Aquí nos vamos a el arte de la caza. De que él es como ha hecho un volumen dedicado a la caza de los senos, pero él tiene mucho aversión sobre el técnico deportista, como de la caza por deporte. Él cree que eso es aberrante y que no se debería cazar por deporte, sino por supervivencia o para aprender. Y él estudia día a día, ¿vale?, sobre el tema de la caza. Él tiene una frase que dice que todos los serólogos deberían tener en cuenta, que es: aprende de tu enemigo porque tu enemigo sabe todo de ti. Luego sí, la traducción sería: es aprende de tu enemigo porque tu enemigo sabe de ti. Y siempre tiene que ir un paso por delante de todo lo que pase. Así los senos no le pillan desprevenido, que es un arma contra ellos. De que en una de sus aventuras él había oído hablar de unos seres, unos rumiantes, dice aquí, una especie de cabras, que había en un planeta. Y sabía que esas cabras siempre huían cuando aparecía un depredador que se llama no quiero decir, a ver si encuentro el nombre. Es importante el nombre. El nombre. Ahora no lo voy a encontrar con las tonterías. Fulda, ¿vale? El Fulda. Y sabía que era un depredador psíquico, muy gordo. No te dice cómo es físicamente, pero es un depredador que se comía a esos animales. Entonces aprovechó que veía a los animales huir y se escondió en el tronco de un árbol, esperando que apareciera para matarlos. Lo que pasa que no había en los manuales sobre ese bicho, del Gulda, no habían dicho que se llaman Guld y que Gulda es un plural de ese bicho. Entonces cuando dice, cuando aparezca un Gulda, no sé qué, o de Gulda en inglés. Y claro, la diferencia es que no era un bicho, eran manadas de ese bicho. Entonces dice que casi no sale vivo de ahí. Por eso ese pequeño detalle, esa pequeña escritura que no se había hecho correctamente, casi le cuesta la vida. Luego te habla de que siempre suele llevar un trozo de carne ensangrada con una bomba dentro, porque a veces él se puede rastrear bichos que van a atacarle y los pilla por banda. En este caso esto lo utilizaron contra unos urgrófagos, que dice que él, aunque los urgrófagos son maestros del sigilo, él ya puede percibir como el sonido de como una especie de branquias que él tiene, que es como el respirar que tiene por lo que es las narices y demás. Y cuando empieza a escuchar ese sonido, saca su trozo de carne, lo tira, todos los bichos estos que son atraídos por la carne y la sangre atacan y explotan. Y él se espera a ver los que sobrevive y los remata. Es que muchas veces le reprochan el que lleve eso, pero es que dice que es vital en las Stoneforte.
Luego también te cuento otra anécdota de que iba con, con la Eldar, creo que era. No, con la Eldar no, con el Crot, no va a salir el nombre, pero, con el Crot y una humana que no sale en el juego, pero es de la novela. Iban y encontraron como una especie de ser, que era una especie de animal raro, ahí como medio despellejado y demás, y con pelos y dientes y tal. Y la acompañante que iba decía, esto es un bicho muerto. Y dice, no, estos son los restos de un Svilis, del tío de la serpiente. De un Svilis que aquí ha hecho sus mierdas. Entonces fue rastreándolo y lo encontró en una sala aparte y pudo cazarlo. Y por eso que hay que tener bien claro que come, la dieta, tal, para saber cómo rastrearlo y todo. Vale, aquí está una parte de las que más me gusta del libro. Porque esta raza me parece que es una raza que se ha abandonado, pero que era muy importante en las primeras ediciones de Warhammer 40.000. Los esclavizadores. Cuando repita mi vídeo de los necrones y de los lagartos aparecerán. Pero es que como al principio de Twitch no sabía que se borraban solo los vídeos, se borraron. Pero el Warhammer 40.000 inicial, en el primer trasfondo de los necrones, los zetanes se fueron a dormir porque esta raza casi destruye la galaxia. Y los zetanes no podían con ellos. Entonces, como se alimentaba de las mentes, fue cuando crearon a los necrones y los zetanes se fueron a dormir hasta que esta gente no tuviera nada que comer. ¿Vale? O sea, digamos que es una de las razas más peligrosas de Warhammer 40.000, pero que ahora mismo no existe mucho. Vamos a hablar un poco de ella. Los esclavizadores, espíritu subyugators. ¿Qué son? No hay mayor misterio de esta raza y no se cree muy bien, no se sabe muy bien la razón por qué existen ni si son seres sobrenaturales o no, si son senos o espíritus. Pero sí se ha escuchado muchas historias de él y se sabe que son psíquicos o son psicologías, o sea, como una especie de seres psicománticos que viven en universos paralelos al nuestro, pero que pueden llegar a nuestro universo a través de las mentes de la gente. O sea, digamos que invaden tu mente, se alimentan de ella y pueden llegar a este universo. Y que en el pasado sabe que fueron muy importantes, pero que a día de hoy no se suele conocer y el Imperio dice que esto no existe. El proceso es el siguiente. Sobre todo las mentes psíquicas son muy vulnerables. Y lo que hacen es, se meten en tu mente, son seres que son básicamente un fantasma y que tienen una forma como, bueno, lo voy a poner aquí porque se va a ver la imagen. Este bicho. Son una especie de garrapata que se alimenta de las mentes de los portadores. La cosa es que una vez se alimenta de tu mente, cuando consuma tu mente, abre portales desde tu mente donde pueden venir más bichos de esto. Y digamos que puede ser un problema porque puedes destruir. Mientras que haya gente y se alimenten de ellas, pueden ser una marea. Y esto fue lo que hizo que casi el universo de Warhammer 40.000, cuando todavía, bueno, Warhammer 40.000, el universo antes de Warhammer 40.000, cuando prácticamente solo había necrones, casi se extinguiera en el trasfondo antiguo, porque se lo comieron todo. Entre ellos a los Slani, que esto estamos hablando del primer trasfondo de Warhammer 40.000. Vale, pues aquí te cuentan que en la Fortaleza Negra se encuentran con una tipa, ¿vale? Que ellos estaban rodeados de cultistas del caos y se encuentra con una tipa que viene y se carga a los cultistas y sigue para adelante. Entonces Drake se va a buscarla para decirle, oye, mira, nos unimos a ti durante esta zona. ¿Vale? Pero se da cuenta que estaba como básicamente drogada. Estaba como drogada. Y estaba como... Y entonces habla con ella. A ver si tengo aquí el nombre. Habla con ella. Iba con Isola, que es la humana que yo digo que es como una pilota. Es una pilota. ¿Vale? Es una pilota. Y con Greg, que es el Croft. Vale, iba con ellos dos. Pero la tía no sale en el juego, pero sí sale en la novela. Y hablan con la tía que se llama Drumming. Y le cuenta su historia. Pues Drumming vivía en la ciudad colmena de Mefora. Y esa tía era una tía, digamos, el Drake te dice, bueno, tenía dinero. No era rica a mi nivel, pero era una tía que tenía dinero.
¿vale? Y tenía pues una panda de gente, un necromunda, otro necromunda. Y pues tenía su pandilla de gente y tal, y era como la especie de mafiosa dentro de la ciudad. Hasta que un día, pues empezaron a ver cosas, que pasaban cosas raras, y vio que sus compañeros de. Su compañero de su banda, que se llamaba Largo, pues digamos el que más confianza tenía con él, estaba como reuniéndose en secreto y a ella no le decía nada. Y ella temía que le estaban haciendo una especie de golpe de estado, de que la querían quitar del medio. Pues fue persiguiéndolo hasta que fue a una especie de choza o de una especie de chabolilla donde estaba casi derruida, y cuando tuvo que entrar en plan por obstáculos y demás, y allí dentro lo que observó, ¿vale? Fue a todos sus compañeros de banda, a todos, reunidos como una especie de círculo y en plan como encorvado, como si fuera una marioneta. Y de sus mentes salían estos seres que estaban succionando su mente, se estaban alimentando. Y además era una imagen muy grotesca porque se estaban alimentando y a su vez ellos mismos se movían igual. Entonces tú veías como el bicho se alimentaba de la mente y la marioneta hacía los mismos gestos en plan encorvado como alimentándose. Y prácticamente estaban comiendo sus mentes. A Largo, en ese momento, cuando ella lo vio, que claro, se quedó catatónica. Se acaban de comer lo que le quedaba de mente y de este ser emergieron decenas de otros seres iguales y fueron en dirección hacia ella uno de ellos. Ella fue a correr, casi la atrapa. De hecho, dice que ella siente como que se le metió en la mente y la sensación era como si estuviera ardiendo, estuviera quemándose, pero se cayó por un balate de 50 metros aproximadamente. He hecho el cálculo en yarda, de 50 metros. Y dice que se veía haber matado, pero cayó en una montaña de ceniza. Pero que cuando miró hacia arriba podía ver a ese ser que estaba demasiado lejos para estar en contacto con él, pero que estaba mirando desde lejos. Y a partir de ese momento tiene como ese resquemor en la cabeza de que algo le han hecho, pero todo el rato ve a versiones de ese ser y se droga fuerte. Abandonó el planeta y se droga fuerte para no pensar mucho, ¿vale? Y ella lo que quiere es hacerse super mega. Se ha hecho una mercenaria, básicamente, y casa recompensa, hacerse super mega poderosa y cuando tenga todo lo que pueda del mundo, volver a su planeta natal y destruir esto. Y quedarse con el planeta y ella mandando. Dice que va a ser ella la salvadora del planeta y va a salvarse. Pero que justo después de decir eso, se va por un lado ya sola y nunca se le volvió a ver. Esto la verdad que no sé yo cómo traducirlo. Yo le he llamado la necesidad de supremacía del hombre o algo así. Como que la humanidad se cree muy guay, pero no lo es. Voy a beber un poco de agua. Creo que no va a dar justo el tiempo que yo creo que iba a quedarme corto, pero he intentado ser preciso. Aquí habla sobre que hay una regla de la humanidad y del Dios Emperador de que la humanidad debe conquistar que el universo, o sea, todo el universo es una cosa que le pertenece a la humanidad y que simplemente está volviéndola a conquistar. El derecho de supremacía, ahí está, el derecho de supremacía, ahí está. Pues eso, que lo que quiere decir es que, muchas gracias, que la humanidad cree que el universo le pertenece, que simplemente lo va a reclamar, que es una cosa que es suya. Pero Drake, después de haber visto mucho mundo, cree que eso no es así y que si a los niños, a todo el mundo en el planeta se le mete esa doctrina en la cabeza, no va a tener miedo a lo demás que vaya a ir viniendo, cuando todo lo contrario, debería comprender el resto de cosas y que cada uno tiene su lugar, o por lo menos que no se puede ir a lo loco a destruirlo todo, porque a lo mejor esas razas que creen que son inferiores no son tanto. Y él lo ha aprendido a lo largo de sus viajes. Aquí te cuenta que su primer viaje lo hizo si encontré el nombre, al segmento solar, la primera vez del segmento solar a Gazar Lamor, ¿vale? Nunca más lo voy a volver a decir. Gazar Lamor, que es una especie de mundo desértico que tenía ruinas de otras razas que habían vivido allí. Entonces él estuvo meses allí viendo las ruinas, estudiándolas, escribiendo sobre ellas y tal, hasta que encontró un templo
con un señor mayor que estaba allí solo y le parecía raro que había un señor mayor solo en un templo, en un planeta en el que no había visto a nadie más. Cuando habla con el señor mayor, tiene pinta de que el señor mayor está como reverenciando o está adorando algo y le pregunta qué hacía allí y qué era. Y dice que la voz del señor mayor le resultaba una voz muy profunda, ¿vale? Y una voz que le daba mucha calma, mucha serenidad. Y estaba señalando a una grieta que había, una grieta en el suelo. Y dice a eso. Entonces, cuando él vio la grieta, el templo había una estatua imperial. No te dice quién era, pero era de un noble imperial. Y cuando él mira esa grieta, se da cuenta que justo debajo de la estatua había una grieta donde se veían unas ruinas que no parecían imperiales. Entonces, él se mete por esa ruina y el grito como le dice, ve. El viejo le empieza como a decir, sí, sigue. Se da cuenta que debajo de del templo imperial había un templo de otra raza más antigua. Pero que seguía mirando para abajo, seguía viendo restos de otras, y cada vez se adentraba más adentro, veía que iba hasta no decía milenios, pero decía mucho tiempo, eran muy antiguas. Es verdad que llega un momento en el que dice que ve una estatua de un señor sentado, es como un viejo sentado, con un rostro de una persona muy mayor, más mayor dice una persona vieja, sentado, y se queda muy horrorizado porque cree que eso es una civilización humana de hace muchísimo tiempo. Yo no sé si se refiere a alguna estatua conocida de nosotros. Al principio me daba la sensación que podía ser Lincoln, porque es un tío sentado, en plan un señor mayor sentado. Pero estas son mis teorías, estas son mis conspiraciones. Pero sí te dice de que esa estatua pertenecía a la humanidad mucho antes y la humanidad no tiene ni constancia de ella. Entonces, cuando sale para arriba, cuando vuelve a salir de todo, ahora con el señor mayor que está como muy... ¿Qué tal? Le pregunta que esos restos y tal, y la razón por la que los venera allí. Y el señor mayor le dice, nosotros hemos sido cazados. O sea, digamos, hemos sido cazados, hemos sido eliminados. Y como a él, pero también se refiere a todos. Y nosotros seremos cazados, pero todavía no lo sabemos. Y resolute. Esto es como, pero venceremos, ¿no? Venceremos a esto y no fallaremos. Y se le quedó esa frase grabada como esto lo superaremos y no fallaremos. Como que siempre caerán las civilizaciones y siempre una civilización va a avanzar, va a ocupar el lugar de la otra y seguirá avanzando, pero que esto es un ciclo que va a pasar siempre. Y a él se le ha quedado grabado eso, como que la humanidad a lo mejor es soberbia en el aspecto de que esto nos pertenece a nosotros siempre y siempre. Como que hay gente anterior a ella que lo ha intentado y no lo ha conseguido. Vale, este me ha encantado. Me parece la mejor raza alienígena. Necesito un spin-off de Warhammer 40.000 de esta raza, ¿vale? Tiene dibujito, que es lo mejor. Los Glank. ¿Qué son los Glank? Los Glank son una Adumnimus sectus. Y dicen que esta raza hay muy poca... se creía que no existían, o que se habían extinguido hace tiempo. Y hay muy poca información sobre ella. Pero hay un libro que es el Morbis Senoris, que este bicho dicen que eran ranas, eran sapos. Y decía que todo lo contrario, que él ha visto esta raza y no son sapos. Son una especie de seres tentaculosos que no tienen extremidades, solo tentáculos, y tienen muchísimos ojos pequeñitos y no tienen boca ni nada, solamente. Y hablan con sus... Sí, pero además te dice que hablan moviendo los tentáculos. O sea, ellos mueven los tentáculos y el sonido que hacen es como se comunican. Entonces, ¿qué pasa? Que estos seres, él lo ha visto en precipicios. Precipicios son muy comunes ver estos seres. Es que no suelen ver, no lo han visto en ningún otro sitio. Y no se sabe mucho de ellos. Solamente se sabía que eran unos señores ranas y él va a actualizar la información sobre ellos. Entonces, en un bar del precipicio estaban estos seres en una silla sentados. Entonces se dedica a ir hacia él, va con el Croc, porque casualmente el Croc sabe hablar el idioma de esta gente. Y todos sabemos cómo aprenden las cosas los Croc, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Entonces van allí y él intenta comunicarse con estos seres. Y el Croc hace como la cabeza para atrás y desencaja la boca mucho. Y con las crestas hace un ruido y se comunica con los Glank.
los clans se emocionan porque dice que nunca nadie que no sea un clan ha hablado su idioma. Y normalmente ellos entienden el idioma, otros idiomas, pero no pueden hablar con ellos, sino que le traducen. Y entonces se emocionan mucho y se ponen de colegas. Se ponen a hablar con estos dos. Y le cuentan su historia. Dice que ellos viven en un planeta llamado... está al este, al filo del Ultima Segmentum, que se llaman Gret. Que no, el planeta se llama Adomin. Y que ellos viven bajo tierra en unas ciudades subterráneas porque por las vibraciones, por sus cosas, por su clima. Pero que ellos creen que en su planeta hay otra raza por debajo de ellos llamado los... voy a buscarle el nombre. No, aquí no, que no tiene que ser por aquí. La raza, no la voy a encontrar. Siempre que busco cosas nunca la encuentro. No. Pues no la encuentro. No, los Maku. Hay una raza que se llaman los Maku que vive por debajo de ellos, que son malvados y los quiere matar. Entonces, digamos que es como su infierno. Cuando ellos mueren, si se han portado mal en la vida y han sido malvados y no sé qué, pues su cuerpo será atraído hacia... Cuando lo entierran, será atraído hacia abajo y los Maku pues se lo devorarán. Entonces es como una especie de su karma. Y es una raza que vive en una absoluta paz. Nunca ha conocido la guerra. Y viven en una especie de Edén perfecto. En que todos se llevan bien y todo es guay. Entonces le dice, hasta que conocieron a los Tau. Y cuando llegaron los Tau, pues conocieron la guerra. Y fueron encantados a la guerra. O sea, van voluntarios. Son como los Amish del Warhammer 40.000. Ellos viven en un mundo aparte de todo, donde van en plan a su puta bola, pero el que quiera se puede ir y hacer como una especie de año sabático en la guerra. ¿Y es por qué? Porque dice que ellos vivían aburridos, sin nada, y que gracias a los Tau han conocido lo divertida que es la guerra y matar y cosas. Claro, ya no se ve sorprendido porque cree que es la única raza Tau que los Taus no han convencido a la fuerza. Que van porque le quiere, que a ellos les da igual bien supremo ni polla. Eso lo que quieren es ir a la guerra, que la guerra es divertida. Vale. Dice que la conversación se corta abruptamente porque de repente estos seres, por algo que ha dicho el Gret, empiezan a intentar estrangularlo, quieren estrangularlo y matarlo. Entonces hay una especie de... y empiezan a sacar sus armas raras y en precipicio está prohibido las confrontaciones porque te pueden expulsar. Entonces el del bar empieza que como os peguéis un tiro o a la mierda. Y entonces pues se calman un poco, esto se enfada, se van cada uno por su lado y claro, pues ya no puede seguir preguntando. Entonces le pregunta a Gret ¿qué ha pasado? Y dice Gret, porque me han preguntado a mí cómo sé hablar su idioma. Y yo le he dicho, porque me comí vuestro capitán. Y ellos han dicho, ¿que nuestro capitán ha muerto? Y no se habían enterado. Por lo visto el Croft se había comido el capitán de su nave, de la nave que ellos venían. Y por eso sabía el idioma. Y entonces se han enfadado. y me ha encantado. Esta historia me parece buenísima. Vale. Esto, la verdad, no, hasta este punto nos queda muy poquito, ¿eh? Nos queda un par de bichos. He calculado bastante bien al final. Esta raza, no sé por qué, me recuerda mucho la armadura a los Drukhari y además me recuerda mucho a los... ¿Cómo se llaman los que vuelan? Los azotes, ¿no? Los azotes. Me recuerda mucho a azotes. Además tienen esta ala y yo no sé si en el libro de Drukhari dicen algo de dónde sacan las alas los azotes. Pero a lo mejor los azotes tienen estas alas porque solo arrancan a estos bichos. Pero bueno, es que tanto las piernas como las alas me recuerdan mucho a ellos. Y aquí nos vamos a historias de terror. Vale, estos son los Crave o Crave. Vamos a ponerlos Crave para no liarlo. Los Crave Marauders. Los Biominial
Nomenclature Unknowta. Y hasta no lo diré más. Vale, ¿qué son estos bichos? Estos bichos no son muy conocidos porque suelen atacar y matar y no quedan supervivientes. Entonces lo que se sabe es que son una especie de plaga voraz que solo quiere comer. Son como muy parecidos a los tiránidos en este aspecto. Pero tienen una jerarquía, un ejército y demás. Son gente que no son solo un ser que come, sino es un ejército y tal, y se le puede considerar como una raza avanzada. Se caracteriza por ser muy rápidos, tener unas facciones muy delgadas y un apetito voraz. Y unas armas tecnológicamente bastante avanzadas. Entonces, aquí te cuentan la historia de un Drake ha conocido a un superviviente de un planeta que atacó a esta gente y lo va a entrevistar. Aquí te dice que él no quiere hablar de este tema porque incluso cada día cuando cierra los ojos para dormir le viene a la mente ese día. Pero por el dinerito, pues va a hablar. Dice que un día pues su planeta fue atacado literalmente por esta raza y fue un ataque tan rápido que simplemente no se dieron cuenta hasta que ya estaban prácticamente conquistados. Lo que hizo fue masacrar a todo el ejército, o sea, todo el Astra Militarum fue automáticamente masacrado y el resto de la población fue encerrada en una especie de minas que tenían allí en el planeta. Pues lo encerraron en las minas y no los mataron. Les daban de comer y los mantenían y tal, pero el ejército fue totalmente exterminado. Sabían que cada X tiempo venían a por unos cuantos y se los llevaban y nunca volvían. Y entendían que eran para comérselo y que lo estaban manteniendo para que tuvieran comida. El prota y un grupito con él, que cuando estaban encerrados sabía que se tenían que escapar porque era escapar o que se lo comieran. Y encuentran unas armas, una especie de armas de minería, supongo que como el culto y demás, unas armas de minería que van a intentar escapar cuando aproveche. Pero esta gente, por lo visto, era como una especie de treta, que era, vamos a poner aquí unas armas que no funcionan para ver si alguno es capaz, para ver si alguno se viene arriba. Entonces vieron que era un sabotaje, se estaban bromeando de ellos y cuando van a utilizar las armas porque vino un señor a llevarse gente, cuando intentan matarlo, pues se dan cuenta que las armas no funcionan y la lían. Entonces este señor que tiene unas armas que cuando te impactaban era como una especie de cuchilla que te atravesaba, pero dentro te quemaba, o sea, como te fundía los órganos. Y pues empieza a matarlos. Entonces, pues en ese momento a él le da una de esas cuchillas, pero no le explota dentro. Entonces solo le hace la herida, pero sobrevive, pero se hace el muerto, con todos los cadáveres que tenía encima. Así que hay algunos que otros que intentan emular lo mismo, pero este bicho empieza a matarlos y el resto de gente, pues claro, empieza un pánico. Y además estaban totalmente a oscuras hasta que llegó este señor y dentro de ahí pues se mataban. O sea, cuando estarían encerrados, pues muchos intentando tocarse, se mataban y estaban todo el rato chillando, se estaban volviendo locos. Y pues empieza a haber un tumulto, todo el mundo empieza a intentar correr, esto empieza a matar gente, tal, y en ese momento aprovecha él y escapa. Y consigue escapar y coge uno de los últimos barcos que quedaban en el planeta para evacuar gente y se salva la vida. Pero que sabe que el resto pues murió allí. Y que todavía pues tiene pesadillas de ese día y que es lo más horrible que ha visto en la vida. Nos vamos a la Chimerae, o las quimeras, que creo que se llaman en español quimera. Panthera somnium. Vale. Esto él lo cuenta como leyenda. Cree que realmente no existen porque no has visto ninguno. Pero cuentan estos son muy famosos por los Drukhari. Y cuentan las historias de gente que lo ha visto que no creen ni que sean seres de verdad. Se cree que son como felinos espirituales o de pesadilla. Y todas las visiones que hacen de ellos es que son como una especie de panteras desolladas con un cráneo en lugar de cabeza y con múltiples ojos. Pero que todo el mundo los define como una especie de ensoñación o pesadilla que ha tenido con ellos. Los guardias del Militarum, de un regimiento que fue atacado por estos seres, prácticamente habían muerto todos, menos un soldado que había sobrevivido. Siempre ha sobrevivido un soldado, pero que estaba ahí, estaba loco, se había vuelto loco.
y solo hacía chillar y atacar a sus compañeros, y hiriendo a varios de gravedad que lo habían rescatado. Entonces lo metieron básicamente a un médico para que lo trataran de la cabeza, en un sanatorium, y pues tenemos aquí el día a día sobre los resultados. El médico dice, día 1. Dice, este paciente lleva días sin dormir y no quiero tratarlo, o sea, está gritando y vociferando, y no quiero tratarlo con sedantes porque yo creo que lleva tanto tiempo sin dormir que no va a aguantar un día más. Así que voy a dejar que la naturaleza haga su trabajo y el día siguiente ver que si ha dormido o no y ya poder hablar con él un poco más tranquilo. Día 2. Es sorprendente que no haya dormido. Dice, sigue con conductas erráticas y confuso, y una animadversión a dormir y chillar chilla constantemente la palabra comorras, o sea, los comorranos en español, por ejemplo. Dice que parece que está sujeto a un montón de pesadillas despierto y sueñan que lo van a matar. O sea, dice que lo van a matar. Intentamos hacer simulaciones de su conducta y tal, pero vemos que necesita dormir. Y creemos que es imposible que aguante un día más sin dormir. Así que vamos a dejarlo. Vamos a ver qué tal, cómo pasa la noche. Y a partir de ahí volvemos a hacer el experimento. Día 3. No puedo creerme que siga sin dormir. Los gritos son constantes y nos dice, por favor, que le demos algo para evitar dormirse. Algún fármaco para evitar dormir. Sigue gritando sobre Comorra y sobre las quimeras. Y no deja de gritar. Hemos decidido que siga, le vamos a dejar una última noche para que intente dormir de manera natural, si no lo trataremos. Volveremos mañana por la mañana para ver cómo podemos hacer. Las notas terminan aquí. Y no sabemos más sobre qué pasó, sobre el tío este. Dice, pero que sabemos que la descripción de las chimeras coincide con el resto que hemos visto en el Historia Empyreanum, que son seres de pesadilla o espirituales, parecido a una especie de felino que está despellejado y además tiene un cráneo como cabeza. No sabemos si se considera una especie de senos o una especie de senos de otra dimensión, como pasaba con los otros. Medusae. Vale. Aquí las Medusae sí se tienen categorizado que son seres de otra dimensión que están conocidos como los Aethersiders. No sé cómo se traduciría, pero puede ser sitio etérico o algo así. Y son emanaciones psíquicas venidos de otro lugar, de otra realidad, que se reproduce en la nuestra para alimentarse de otros organismos, son como parásitos. A diferencia de los esclavizadores, no se alimentan del parásito, o sea, no se alimentan del organismo que parasitan, sino que lo controlan y además, digamos que cuidan de él. Digamos que lo parasitan, pero no lo matan. Y además, el huésped es consciente todo el rato de lo que pasa. Si le consigues quitar el Medusae, es como una especie de cerebro con tentáculos. Si le consigues quitar el Medusae, el huésped recordará todo lo que ha pasado. Dice que causas alucinaciones enormes al que lo posee y pues una especie de visión de realidad pues como muy mejorada, y además tienen una especie de arma incluso que puede defenderse. Han conseguido a veces quitar a algunos de estos huéspedes, y los huéspedes no solo recuerdan todo, sino que echan de menos a la medusa. Y además esta medusa, los huéspedes de repente se vuelven como mucho más cabizbajos, que pierden las ganas de vivir porque ven el mundo como más gris que antes, como que ya la realidad la ven peor. Este bicho le hacía que la realidad la viera muchísimo mejor con otras perspectivas. Y te cuenta la historia, el Drake te cuenta la historia de que él, cuando era pequeño, en uno de esos salones de Terra que tenía su padre, su familia, estaban haciendo un banquete donde venían toda la aristocracia y todos los señores de Terra, y en esos salones pues él se quedó maravillado y él quería ser uno de esos señores y dio un juramento allí y dijo: yo de mayor lucharé por el imperio y seré uno de los mayores señores de Terra, tal. Y todo el mundo, oh, bravo.
Entonces se dio cuenta en esa cena que había un tío, como un señor muy mayor, viejo, en plan como cabizbajo, que miraba para abajo, estaba siempre farfullando, y dijo en plan, es como si me hubieran castrado. Se le quedó esa palabra que le vino a la cabeza. Entonces, pues, él incluso se enfadó. Dijo, ¿qué hace este tío aquí? Este no pinta nada. Si este venía aquí a joder la vida. Cuando ya todo el mundo se retiró, se fue a dormir y demás, él, antes de llegar a su aposento, se encontró por el pasillo con ese señor que también iba en plan de farfullando. Y pues a una de, creo que era de, si no me equivoco, a una de las sirvientas o algo, alguien que estaba por allí, le preguntó que quién era ese señor, que le ofendía nada más verlo. Y la tía se rió y dice, pero si este es un gran poeta, se llaman los... ¿cómo se llamaba esta gente? En gótico. Bueno, es como memorandum, no sé qué, es como un poeta. Es un poeta ultra famoso en el Imperio, es de los mejores, ha ganado un montón de premios y solo hizo poemas un año. Un año. Luego dejó de hacer poemas en su vida. Y en el Imperio es súper famoso porque sus poemas era verlos, o sea, leerlos y llorar de emoción. Y él cree que lo que pasó que durante ese año él se puso un Medusais queriendo para tener una especie de visión superior y poder escribir esos poemas. Y luego después del año le quitaron eso porque si no podía ser peor. Y a partir de ese momento pues no hizo nada. Pero ese año estuvo suficiente para ganar todo lo que se pudo ganar y más. Vale, vamos a lo último, ¿vale? Aquí ya y cortamos. Y ya después vienen los Tau y ya lo dejamos para el siguiente. Genesteilers. Bueno, Corpuraptor hominis. Todo lo que se sabe de los Genesteilers, estos seres, parece que son como monos, ¿vale? Como monos depredadores, se conocen como Genesteilers. Y aunque los tiranidos no se conocen mucho en el Imperio, o sea, en el Imperio casi como que no existen, pero los Genesteilers sí. Los Genesteilers se considera una raza aparte y son mucho más comunes de lo que parece. Aunque hay gente que dice que no son verdad, no sabe si son rumores o verdad o no, sí hay ciudades imperiales que se han visto amenazadas por estos seres y además siempre las definiciones son lo mismas, son como unos achaparraos, como una especie de encorvados que tienen como exoesqueleto y garras que lo perforan todo. Suelen verse en ciudades abandonadas, en zonas muy húmedas o digamos zonas muy difíciles de acceso. Y son temidos incluso, pueden cortar, destruir incluso la armadura a los astartes, así que son bastante jodidos. Hay reportes, hay algunos avistamientos que dicen que van con armaduras en plan de placas. Y eso lo ve imposible. O sea, esto que dice. Que Drake piensa que la gente los confunde la quitina con armadura. Porque no puede ser. Pero incluso hay algunas informaciones que se han sacado de que puede incluso llegar a portar armas de disparo y creen que hay una especie de híbridos entre Genestealer y humanos. Drake dice que eso es imposible, además de repugnante, porque el humano, ser humano, es un ser muy divino que no puede ser mancillado con otra raza y tener procreación. Dice que eso le considera entre ridículo y herético y que no va a permitir que se siga hablando de ese tema y fin, que la forma humana es divina y punto. Y aquí concluye él lo que es un Genestealer. Y ya está, hemos terminado por hoy. Mira, 1 horita y media, ha estado bien. Es que queda esto todavía y yo pensaba que para un vídeo era mucho y no sabía si me iba a quedar corto con uno porque llevamos en 3 vídeos esto. Pues bueno, pues nos queda Tau y digamos que razas más avanzadas. Aquí ya empiezan los Taus y las razas avanzadas pues eran Xenos que tienen una civilización muy avanzada, aparte de los Eldar que ya lo hemos visto. Pues hasta aquí el libro del líder Xenonex, tercera parte, todavía no queda una parte más. Si ya está subida a la cuarta te aparecerá el enlace por algún lado y si no, pues ya la subiremos. Y para que yo me motive para hacer la cuarta, dale al like al vídeo, comparte y dime cosas muy bonitas en los comentarios. Gracias. Sigue nuestros directos en Twitch y suscríbete a nuestro canal.